Vamos a dar inicio esta tarde al tema del día de hoy. Tenemos al maestro Silvano Sotero Lucas Contreras. Voy a dar una breve síntesis curricular del maestro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con especialidad en el sistema acusatorio adversarial por la Escuela Judicial del Estado de Oaxaca. Es asesor inmobiliario y cuenta con la maestría por el Centro de Estudios de Posgrado en Maestría en Derecho Penal. Ha también impartido varios cursos en materia inmobiliaria y hoy lo tenemos para impartirnos este tema. Muchísimas gracias, maestro, por encontrarse esta tarde con nosotros. Se queda con ustedes el maestro Silvano. Adelante, maestro. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar directamente con el tema, no sin antes darle la bienvenida a ustedes, Mario Viveros, Ángel de Jesús Vera Reyes, Mariana Curiel, Alfredo Chopin y Everardos. ¿Desde qué parte nos están escuchando o cómo es que se enteraron también de esta conferencia que se va a dar hoy acerca de la vivienda digna y decorosa? Pueden para ello utilizar lo que es el chat. Voy a permitirme compartirles la pantalla. Saben siempre, ok, me parece antes, perdón. A los compañeros que están acá les damos la bienvenida y les recuerdo también que en algunos casos hemos coincidido con algunos de ustedes. Vamos a dar unos parámetros mínimos. Ok. Espero que no se vaya la luz porque está temblando. Bueno, está la luz intermitente, no es que esté temblando. Bien, esperemos que no se vaya por las cuestiones naturalmente del internet. Entonces, vamos a hablar hoy acerca del tema de la vivienda digna y decorosa. Tenemos en promedio 90-80 minutos restantes. Vamos a aprovechar para platicar acerca de este importante tema. Como les comentó la licenciada previamente, me dedico o me enfoco precisamente en lo que es cuestiones de bienes inmuebles. Everardo, si puede cerrar su micrófono, por favor. Okay, listo. Bien, entonces vamos a desarrollar este tema en el cual, si bien hemos hablado de manera muy somera, muy resumida, hoy vamos a hablar un poco más amplio acerca del mismo. Voy a compartir la pantalla, ok, desde Acapulco nos dice Alfredo Chopin desde Acapulco, excelente, Ángel de Jesús, soy de Tax Guerrero y supe este evento por anuncio en Facebook, excelente. También les agradecemos y comparten también el link que les enviamos también a ustedes. Y así se pueden conectar también los demás compañeros, ¿ok? Desde La Piedad, Michoacán, Everardo, excelente, me gusta mucho Michoacán. Okay, sí está muy intermitente la luz. Está muy intermitente la luz. Esperemos que nos permita desarrollar bien las sesiones. En caso de esa eventualidad técnica que nos quedáramos sin internet, no se preocupen, se recupera, se vuelve a reprogramar la sesión para que se enteren ustedes de este tema. Bien, vamos a empezar a compartir la pantalla. Y me dice, Everardo, por favor, si puede abrir su micrófono, si puede ver la diapositiva. Listo. Everardo, ¿la puedes ver? ¿La pueden ver todos? Luis David Valencia, ¿la puede ustedes ver? Nada más confírmeme si pueden ver la diapositiva y si me escuchan bien, por favor. Quiero asimilar que sí. Mariana Curiel. Sí, yo sí la veo. Excelente. Bien, vamos a avanzar entonces. ¿Cuál es el objetivo? Un poquito esto para acá y listo. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes, como público, adquieran los conocimientos suficientes acerca de lo que denominamos una vivienda digna y decorosa. Ese es el objetivo. Y dentro de ello vamos a desarrollar los siguientes elementos. Vamos a definir siempre o a descomponer los elementos de vivienda digna y decorosa partiendo por lo que es una vivienda. Desde luego que vamos a enlistar también o vamos a ver cuál es el concepto de los demás términos como digno, dignidad, decoro, decoroso. Las medidas en este caso que deben de tener las viviendas para que cumplan con ciertos parámetros. La parte normativa, incluyendo desde luego la que nos rige a nivel federal, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y desde luego en su momento la parte local, es decir, las disposiciones acerca de la vivienda que puedan estar incluidas en las constituciones locales o de cada uno de los estados. Asimismo, los reglamentos respectivos de construcción, en qué parte se pronuncian en lo que se refiere a lo que es la vivienda. Y también hablaremos de las instituciones que en su momento están enlistadas en cierta parte normativa. Entonces, esos son los principales puntos, no los únicos que se van a ver. Y pues desde luego, en torno al tema de lo que es una vivienda y en qué consiste para que sea digna y decorosa. Vamos a partir con las siguientes imágenes. Ahí en la parte izquierda, okay, en la parte izquierda podemos ver una imagen que representa el acceso de una vivienda por una parte de la población, en cierta forma simbólica. Y a la derecha, desde luego, una casa con unas proporciones bastante aceptables. Y seguimos con el tema de la luz. Este tema lo desarrollamos para ustedes, por medio de la Facultad Libre de Derecho de Guanajuato y desde luego de la Universidad INADEG, Campus León. Ahí está mi nombre, entramos directamente el tema, Silvano Lucas. Al final les vamos a dar también la forma en cómo nos pueden contactar. Desde luego les decía que es posible que al rato se vayan a conectar también otros. ¿Sí me escuchan bien? Bueno. Sí, todo muy bien, se escucha bien y se ve bien la pantalla. Gracias. Ok. Sí, todo bien, es correcto. Tengo un tema con la luz acá, disculpen, de repente. Es una cuestión que no afecta a esta vivienda, sino a las demás. Ayer, desafortunadamente, les comento brevemente, hubo un incidente bastante fuerte en la carretera y quiero pensar que a eso se está debiendo la inestabilidad en cuanto a la luz, que desde luego está relacionado con el internet o con el módem. Bien, como les dijimos, me dedico a lo que es bienes raíces, o desde la parte de la abogacía, enfocada en lo que es derecho patrimonial. Para optimizar solamente los tiempos, hay unas medidas mínimas que nos ayudan precisamente a esto, a ocupar el tiempo o a optimizar el tiempo de una manera adecuada. Los que pueden tener desde luego su cámara prendida, si se los permite también, sea que están en su trabajo o desde luego algunos que están en la comodidad de su vivienda o de su casa. Mientras no lo ocupen, pueden cerrar el micrófono, por favor, para no causar interferencia. El celular les agradezco, también yo ya lo puse en silencio o en modo avión para que podamos avanzar. También lo vuelvo. Listo, ya está. Entonces, el celular en silencio de preferencia, más desde luego, si ustedes tienen actividades personales o profesionales que se los impida, por lo menos lo pudiesen poner en silencio si no en modo avión. Y desde luego las preguntas y aportaciones al final. Esto porque sí es una cantidad de información bastante sustanciosa, de tal manera que les agradezco si es que van anotando en la forma que ustedes quieran sus preguntas, dudas o aportaciones que tuviesen para que con todo gusto en la recta final, en los últimos 20 minutos, desde luego las estemos contestando sin mayor dilación. Entonces, esos parámetros son los que nos permiten desarrollar este tema con mayor prontitud. Listo. Aquí tenemos una imagen. Estamos hablando del derecho a la vivienda. Esta imagen les genera a ustedes de repente ciertas emociones, cierta necesidad también de que pudiesen estar allá, unas vacaciones, etcétera, como las que van a ver enseguida. Está esta, por ejemplo, puede que este lugar se encuentre en México, puede que no, pero desde luego que nos invita o quisiéramos estar allá. Esta es en cierta parte, en la primaria escuchamos hablar de la montaña más elevada del planeta. Vean la cantidad increíble de gente que está subiendo al monte Everest. ¿Dónde se encuentra? ¿Se encuentra en la India o se encuentra en Nepal? Un dato que disiparía dudas, sé que y al final me la van a comentar también en dónde se encuentra. Sé que desde luego algunos de ustedes ya lo saben. Y el palacio, el castillo de Versalles, se encuentra en promedio a 1 hora de lo que es París. Vean toda la parte que la acompaña, la naturaleza. Y desde luego la imponente construcción, hay un micrófono por ahí abierto, por favor. La imponente construcción, las grandes medidas que tiene este lugar. ¿Pudiese ser suficiente o es demasiado para nosotros este castillo?
Ahí tenemos una parte que se encuentra aquí enclavada en promedio a unas 2 horas, exagerando, de la capital de acá de Oaxaca, San José del Pacífico, con una vista increíble. Nos invita también a estar allá. Y aquí tenemos otra de otra cabaña. Más sin embargo, en cualquiera de estos lugares nos la podríamos pasar muy bien, estar un día, 3 días, 5 días, etcétera. A ver, permítame. Desactivamos el video para que le demos preferencia a las diapositivas. Pudiésemos estar muy contentos, muy alegres, y pudiésemos ir a la playa por unos 3 días o una semana, quizás hasta 2 semanas. Más, ¿qué pasaría en su momento? Vamos a extrañar algo que nos falta. Todos, al final de una jornada de trabajo, regresamos a un lugar donde nos encontramos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con alguna mascotita, con el contacto con la naturaleza, con algún jardín, etcétera. Pero ese lugar, desde luego que es único para nosotros. Ahí tenemos tanto una imagen como una expresión en la parte de arriba. East or west. Home is the best. ¿Qué significa este u oeste? El hogar es el mejor, desde luego. Ya traducido no rima, mas sin embargo en inglés sí. Y a este lugar es al que nos referimos, o de este tema es del que vamos a hablar precisamente hoy, del derecho a la vivienda. Entonces, seguimos con esta expresión. Un hogar no es un edificio, ni una calle, mucho menos una ciudad. Nada tiene que ver con cosas tan materiales. Un hogar es donde está tu familia. Y es una expresión de John Boyne. Enseguida entramos al tema. Ya dijimos que lo que más extrañamos y el lugar donde más nos la pasamos, preferencialmente después de nuestra jornada de trabajo, desde luego que es nuestra vivienda. Pero vamos a ver qué significa tener una vivienda digna y decorosa, que es el tema del cual vamos a hablar. Sí, haciendo una breve pausa para los participantes que están acá. Si le preguntáramos a un niño, y puede abrir el micrófono a la persona que lo desee, si le preguntáramos a nuestros hijos o a unos niños, le hiciéramos esta pregunta: ¿cuál es la mejor casa? ¿Qué creen que nos respondería? Quien guste abrir el micrófono. Ahí está el amigo Alberto Rey de la parte de Guerrero. ¿Quién responde a esa pregunta? Si le preguntáramos a un niño cuál es la mejor casa, ¿cuál consideran que nos diría? ¿Cuál sería su respuesta? Arlet, bienvenida. Alma. ¿Pueden abrir su micrófono el que guste contestar? Que es el lugar en donde están viviendo actualmente. Están familia. Ok, Alberto Rey, el lugar donde vive, su familia. ¿Quién más? Recording in progress. Luis Garza. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Es el lugar donde vive su familia o en su propia casa? Efectivamente. Para los niños no va a haber ninguna casa que supere sus expectativas, más que el lugar donde ha crecido, donde ha pasado los mejores momentos, donde ha tenido su cumpleaños o sus cumpleaños, respectivamente, donde llega después de su jornada de ellos, que es la escuela en su momento. Entonces, ¿qué es una vivienda digna? Para poder hablar de esos temas, ¿cuáles de estas imágenes consideran ustedes que satisface para ustedes? Antes de decirles a qué se refiere con estos términos, digan, esta imagen o esta casa, no es necesario que la contesten o que abran su micrófono, les voy a pasar un conjunto de imágenes y ustedes me van a ir diciendo si consideran
que reúne los elementos para que sea considerada por ustedes como una vivienda digna y decorosa. Esta, desde luego, vemos que está elaborada a base de carrizo, un material que pudiésemos encontrar en bastantes regiones aquí en la parte sur de Oaxaca. En la parte derecha tenemos una escalera, base de madera también, y atrás de la casa vemos que colinda con una cerca que también es de madera. Es decir, prevalece lo que es el carrizo y la madera. Ángel de Jesús, por favor, si puede cerrar su micrófono. Bien, aquí tenemos otra a base de arcilla, a base de barro o a base de adobe, que se ve bastante bien a la vista. Y no es solamente ese material, sino está elaborado a base o tiene más bien su madera y una iluminación bastante aceptable. Las ventanas, como pueden ver, están o permiten la suficiente iluminación. Pregunta número 2. ¿Esta es una vivienda digna y decorosa? Y así avanzamos a la siguiente. Otro material que se suele ocupar en las construcciones, desde luego, es la lámina, el metal. Y ahí, a base de lámina, a base de tubulares, etcétera, vemos una construcción donde está un niño en la parte derecha con otro pequeño. Esa, la imagen número 3, ¿es una vivienda digna y decorosa? Llegamos a esta, que desde luego quizás es con la que más estemos familiarizados. Una casa o un conjunto de casas de interés social, cada una tiene su número. La primera que tenemos a la derecha tiene un anuncio de casa en venta. Vemos también que tiene un pequeño espacio para estacionamiento. ¿Reúne los requisitos para ustedes para hacer una vivienda digna? Esta quizás me va a decir, es que la vemos esta, la última. Quizás vemos que esta es más digna, que es más decorosa. Mas, sin embargo, para otros, puede que algunas de las otras también sea vivienda digna y decorosa. Aquí tenemos esta última, ya no espacio para un solo auto, sino todavía para posiblemente un tercero. Las escaleras, la iluminación, el material es bastante distinto. En la parte derecha de nuestra pantalla, o a la inversa para ustedes, se encuentra una parte de jardín y en el otro extremo una barda que delimita la construcción. Un segundo nivel donde podemos ver desde luego material, un conjunto elaborado a base de aluminio, cristal, etcétera, madera incluso, que le da una vista bastante aceptable a la vista. ¿Es vivienda digna y decorosa? Bien, antes de que pasemos a esta última diapositiva para que entremos directamente al tema, ¿quién de ustedes gusta expresar de las imágenes cuáles consideran que son viviendas dignas y decorosas? ¿Las primeras, las del medio o las últimas y por qué? Buenas tardes, licenciado. Sí, Ángel, te escuchamos. Creo que cuando hablamos de vivienda digna, no es precisamente el lujo que se tiene. Creo que debemos de verlo desde el contexto social donde se desarrolla el que habita. Excelente, Ángel. ¿Alguien más? Amigo Silvano, Sí, Luis. mi respuesta sería que todas cumplen con una vivienda digna. Una vivienda digna es aquella que cumple las necesidades de luz, agua, pavimento, o sea, que cumpla nada más las necesidades propias de la vivienda. Algunas pueden ser muy económicas, otras pueden ser pues más caras, más sustentosas, de acuerdo a la capacidad económica que tenga la persona o que quiera vivir más cómodamente. Pero en resumen, una vivienda digna debe tener las necesidades propias de una casa: luz, agua, gas, pavimento. Eso sería mi respuesta.
Correcto, Luis Garza. Adelantaste bastante respecto al tema. Es muy cierto lo que tanto el primero como el segundo interviniente dijeron al respecto. Ven, de repente les vamos a hacer preguntas para que no se nos duerman en esa parte. Desde luego, los medios digitales nos imponen retos interesantes, así que de repente les vamos a preguntar para que estén atentos, por favor. A diferencia de las otras, no hay evaluaciones en este caso. Es tipo conferencia la que se está dando, por eso el formato es un poco distinto. Más sin embargo, mi interés es que desde luego asimilen, aprendan y aportan también ustedes. Por eso en el Inter puede que les haga preguntas para que las contesten o hagan sus aportaciones respectivas. De todas maneras, preparen las otras que vayan saliendo en el trayecto. Les doy preferencia al audio y video porque es un poquito más rápido, más los amigos que de repente la quieran hacer por el chat en la parte final, también desde luego que las leemos. Bien, efectivamente, como el amigo Garza dijo, que no es la primera vez que hicimos acá con el amigo, excelente amigo regiomontano. Vamos a empezar por descomponer los elementos. Siempre solemos hacer esta parte. ¿Cómo podemos entender mejor un tema? Pues desde luego descomponiendo los elementos o el todo en partes para que tengamos una mejor comprensión. Aquí tenemos, y desde luego como el tema es vivienda digna y decorosa, me voy a permitir explicarles lo que desde luego ya ustedes asimilan o entienden por cada uno de estos términos. Primero, la vivienda. La vivienda tenemos la primera aportación del RAE, o de la Real Academia Española, y de Oxford, que coinciden también en esa parte. Nos dice que la vivienda es un lugar protegido o construcción acondicionada para que vivan quienes, nosotros, las personas. 2, puede o es un lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por personas. Vean los elementos en común. Y 3, una edificación o una construcción cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Si hubiésemos puesto aquí una diapositiva de cómo empezaron las personas en su momento a buscar guarecerse de las inclemencias del tiempo, ustedes ya se están formando esa imagen precisamente en su cabeza ahorita. Y así fue como surgieron precisamente o surge la necesidad de una vivienda. ¿Para qué? Un lugar cerrado, techado, no como los que conocemos ahorita desde luego, pero sí como un método de contención de la lluvia, del viento, de las demás especies o animales que pudiesen poner en peligro a las personas. Por lo tanto, les permitía, estamos en la misma diapositiva, no hay transición allá, eso es lo que les estoy explicando. Les permite protegerse o guarecerse de los demás y de las demás o de los demás elementos que pudiesen afectarlos. Entonces, espacio cubierto es habitado por personas. Su principal función es ofrecer refugio y habitación y la protección que dijimos anticipadamente. Dignidad. Este término deriva, como muchos, del latín dignitas. ¿Y a qué se refiere este término? A una cualidad de digno, pero hasta ahí todavía no nos saca de la duda. Lo digno nos explica enseguida que hace referencia a lo correspondiente o proporcionado al mérito de alguien o de algo. Hasta aquí, en primer lugar, se refiere a la persona. Y en última parte, el último punto, o algo, a una cosa. Pero acá todavía se complementa este concepto y nos dice que dignidad puede indicar que alguien se merece, es merecedor de algo o que una cosa posee un nivel de calidad aceptable. Fíjense por qué no dice excelente, ¿eh? Dice un nivel de calidad aceptable. Y vemos que la dignidad, desde luego, está correlacionado con la forma de vivir de las personas. Y si nos referimos en cuanto al objeto, es que esa cosa tenga un nivel de calidad aceptable. Pasamos a la siguiente. ¿Okay? Nos dice precisamente lo que ya les estaba comentando, que está relacionada con la excelencia, con la gravedad y el decoro. Ahí ya se interrelaciona, ya incluye el término del decoro de las personas en su manera de comportarse, que se comporte conforme quieran también los demás, con un cierto grado de excelencia, refiriéndose a una persona, a la gravedad y el decoro de las mismas.
Es un sujeto, también nos sigue explicando, que se comporta con dignidad, alguien que tiene una elevada moral, un sentido ético y acciones que son honrosas. Si yo me encuentro en una situación complicada, mi honor, mi honra, yo diría, ok, por dignidad no puedo aceptar esta propuesta o no puedo realizar esa acción. Con respecto a la persona y con respecto a las cosas o a los objetos, ya dijimos que es tener una calidad en la anterior, ok, precisamente acá una calidad aceptable. Bien, vivienda, dignidad, y ahora vamos a pasar a la parte de lo que es el decoro. El decoro es cierto honor, cierto respeto, cierta reverencia que se debe a una persona por ese hecho de ser persona, por su nacimiento o dignidad. Vean cómo la primera dignidad nos llevó o incluyó decoro, y también decoro nos incluye aquí el término de dignidad. Hasta ahí ya dijimos, ok, la raíz de latín también, decorum, y así se denomina según el contexto, nos vuelvo a repetir, que es el respeto, la honra, el recato o la circunspección, es la forma de actuar que tengamos. De ahí pasamos directamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del 1 al 136, nos basta leer los primeros 10 artículos para que encontremos dónde se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento supremo, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que nos habla acerca de lo que es la vivienda digna y decorosa. Concretamente llegamos a lo que es el artículo 4 constitucional. Okay. Estaba activado el video, nada más que estaba cerrada la parte de la cámara. Bien, entonces llegamos al artículo 4. El artículo 4, aparte, antes de, el artículo 4 contiene muchísimos o varios derechos, ¿eh? Nos dicen que es la parte donde el legislador incluyó varios derechos que tenemos nosotros. Y dentro de ellos se encuentra que vivamos en un entorno, en un ambiente ecológico favorable, el esparcimiento, el derecho que tenemos para decidir la cantidad de hijos que querramos o que no querramos tener, etcétera. Más el artículo que nos interesa es el 4, específicamente en lo que se refiere a esto, la parte de la familia. Y nos dice que familia con vivienda, que el artículo 4, en cierta parte de dicho artículo, nos dice toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Mas no se queda ahí también, nos dice que la ley va a establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Hasta ahí, ¿alguno de ustedes tiene alguna inquietud que le haga valer ahorita? Y si no, la dejamos para la parte final y seguimos avanzando. Pueden levantar también la mano y así puedo ver directamente, ¿eh? Ok, Mariana Curiel, coincido, no es lo mismo lujo a dignidad, efectivamente. Fue por la aportación que hizo el compañero. Claro. ¿Alguien tiene alguna inquietud o alguna duda hasta ahorita? Avanzamos de no ser así, entonces. Pueden levantar la mano, pueden también abrir el micrófono cuando se los diga o se los comente. Todo bien, gracias. Sí, Marín. Todo bien, gracias. Ok. Estamos en el artículo 4 de la Constitución, ¿eh? 4 de la Constitución Federal. Mas no solamente el artículo 4 de la Constitución nos habla acerca de este derecho que tenemos, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto lo van a encontrar todo el tiempo. En la parte legal se argumentan estos tratados internacionales en adición a la Constitución Política. En los tratados internacionales recordemos que también se tienen que acatar, que están al mismo nivel que la Constitución o que nuestra Constitución Federal. Entonces encontramos, aparte de la Constitución, para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es el artículo 25.1. De permitir solamente resumir o incluir la parte que nos interesa, es un poco más extenso.
¿Para qué? Para no saturar de texto, desde luego. Nos dice el artículo 25.1 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así tanto a él como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Vean todo lo que incluye. Y desde luego relaciona los demás temas como salud, bienestar, familia, servicios sociales necesarios, etcétera. Esta es la parte que se refiere solamente a la vivienda. Y todavía aparte de la Declaración Universal, tenemos también, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la segunda parte normativa. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hoy vamos a ver la relevancia de y por qué la Suprema Corte de Justicia tuvo que, o se pronunció en una tesis respecto a los elementos que le recomendó y que le exigió el Pacto Internacional de Derechos Económicos. En su artículo 11 nos dice que los estados parte, como lo es México, en este pacto tienen o reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado. Nos vuelve a decir también, al igual que el anterior, para sí y su familia, incluido alimentación, vestido, incluso alimentación, vestido, vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto lo importante o la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Ya llevamos 3. Entonces, ¿qué es vivienda digna y decorosa? Podríamos en su momento decir, es que es un término subjetivo. Para mí es digna y decorosa y es suficiente. Pero no, eso no es cierto, no puede ser subjetivo. Precisamente para delimitar esa parte se dan parámetros mínimos de lo que debemos de entender como vivienda digna y decorosa, tanto en la parte federal como en la parte internacional, y desde luego también se baja a los niveles estatales y municipales. Y así es como vamos a tener que hablar necesariamente de forma anticipada de la ley de vivienda. Ya dijimos que la Constitución en su artículo 4 nos dice que tenemos el derecho a una vivienda digna y decorosa, pero también existe lo que llamamos una ley secundaria. La ley de vivienda precisamente nos dice lo siguiente en su artículo 2. Estamos viendo, el punto principal ahorita es lo que es vivienda digna y decorosa, Esto lo encontramos en la ley de vivienda, es de 2006, la pueden encontrar desde luego en el internet inmediatamente. Si algunos de ustedes la requieren, al final de la sesión, con todo gusto les damos un número y se la reenviamos también. Nos dice que el artículo 2 de la ley de vivienda, que es a nivel federal, no es de Oaxaca o de alguna entidad, esta es a nivel federal, nos dice que se va a considerar vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad o relacionado con el tema de salud, cuente con espacios habitables y auxiliares. Y ahí ya nos va dando ciertos parámetros, mas todavía no es suficiente. Necesitamos que sea más específico todavía. Y nos sigue explicando todavía dicho artículo, el 2 de la ley de vivienda, así como los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su, incluye 2 elementos, propiedad o la legítima posesión, y contemple criterios para que se puedan prevenir desastres y la protección física de sus ocupantes ante elementos naturales potencialmente agresivos. ¿Cuáles pudiesen ser estos elementos naturales? Pues desde luego lo que es un tornado, un huracán, una cuestión de suelos, etcétera, donde no está al alcance de las personas, pero desde luego eso no impide que lo conozca anticipadamente en base a los antecedentes. ¿Qué servicios entonces debe de tener una vivienda? De las siguientes imágenes son bastante gráficas y nos dice que
Partimos de lo indispensable, de aquello sin lo cual no pudiésemos desarrollar nuestra vida de una forma mínimamente aceptable. Para eso, desde luego, tendríamos que decir que el servicio indispensable y básico es el agua. Y enseguida podríamos llegar a considerar que es la luz. También necesitamos de cierto servicio de limpieza o de recolección de residuos. También podríamos llegar a necesitar lo que es el servicio de gas para la cocción de alimentos, que no es la única forma. También, y en un dado extremo, podríamos llegar a necesitar el servicio de Internet. Pero los básicos casi siempre estimamos que es la luz, el agua, el teléfono, el drenaje. La luz, el agua y el drenaje. Más ahí ya se van a incluir otros que vienen enseguida. El alumbrado público, desde luego que es indispensable para que sea considerada como una vivienda digna y decorosa. Ahorita les voy a explicar lo que dice, desde luego, la parte normativa, y en la parte final es que vamos a ver desde un punto de vista crítico qué es lo que les falta o lo que nos falta en los distintos niveles de gobierno y cuál es, desde luego, también una realidad respecto a las viviendas. Entonces, otro servicio básico que necesitamos, que desde luego está relacionado con la seguridad o con tener nuestra integridad no afectada, es el alumbrado público. Aquí tenemos nuevamente la gráfica de lo que es el drenaje o los servicios sanitarios. También, para que sea una vivienda digna y decorosa, necesitamos contar con calles y a su vez o vías de acceso y también con medios de transporte. ¿Para qué? Pues desde luego para que nuestros hijos lleguen a las instituciones educativas y nosotros pudiésemos llegar a nuestro trabajo. Servicio de bomberos, desde luego también que se requiere, o es uno de los elementos que enseguida vamos a ver quién lo exige que haya. Asimismo, también se requiere que los servicios de emergencias o de urgencias estén disponibles o podamos llegar a contactarlos de forma inmediata. Correlacionado también o que tiene relación con el tema de alumbrado público por cuestiones de seguridad es precisamente la seguridad que en su momento estuviese o tuviese un edificio, seguridad pública, seguridad privada. También, como vamos a ver, la parte normativa nos aclara que no basta con los servicios primeros que mencionamos, sino también debemos poder y tener derecho a la salud. Es decir, que haya doctores, pero no solamente eso, que cuenten con la infraestructura y que estén establecidos en un hospital, en una clínica, etcétera. Aquí tenemos la siguiente imagen y precisamente se refiere a los niños y a la parte educativa. Otro elemento que se requiere para que sea una vivienda digna y decorosa debe de tener instituciones educativas, escuelas, para que los niños reciban la instrucción. Y los tiempos, que esto probablemente ya lo escucharon con el tema de Infonavit, los tiempos en los cuales o el que nos consuma o el tiempo que nos lleve para desplazarnos a nuestros trabajos debe de ser y debería de ser la parte más cercana posible. Todo esto o todos estos elementos nos incluyen lo que es una vivienda digna y decorosa. También marca cierta prohibición, es una tesis que les voy a mencionar enseguida, después de las gráficas. Lo que dice esta tesis son estas imágenes. Que los servicios también deben de estar, los servicios, las habitaciones o las viviendas deben de estar alejadas también de centros contaminados o de puntos de contaminación. Se prohíbe por consecuencia entonces lo que es la contaminación o que los servicios estén mucho más el agua con cercano o contiguos hacia otro servicio que pudiese estar contaminado, como aguas residuales, por ejemplo.
Vivienda digna y decorosa también exige a su vez que existan centros recreativos, no solamente para los infantes, sino para las personas también de mayor edad. ¿Para qué? Pues para que desde luego, una vez que hayan pasado su jornada laboral, tengan cierta área donde encuentren tranquilidad o se puedan ejercitar y desde luego no pierdan su salud o se deteriore su salud. Bibliotecas o cuestiones bibliográficas es otro elemento que cita tanto los organismos internacionales como la parte local por medio del Poder Judicial, porque pues sabemos la necesidad, he dicho, una persona que lee vive menos y alguno de ustedes ya sabe por qué. Aquí volvemos con otra imagen también acerca de que las viviendas deben de tener lo más cercano posible las clínicas de salud o los hospitales. No es que estén haciendo un favor los gobiernos en sus distintos niveles, sino su obligación por parte normativa, por ley, en sus 3 niveles, es que tengamos esa infraestructura. Aquí está otra imagen también que nos dice que necesitamos ciertos puntos de nosotros, que ya les expuse también la gráfica de la imagen de la parte recreativa, donde podamos hacer encuentros sociales o convivir con las demás personas o un centro de recreación. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos para que se vuelva a conectar el maestro Silvano, por favor. Cuando no pagamos la luz, se vuelve intermitente este servicio. Bien, esperemos que no vuelva a pasar de nuevo. Es una cuestión que está al margen, les decía en este caso de mí. Esperemos que no se vaya. Ok, bien, ese es uno de los temas, precisamente, la inestabilidad en cuanto a los servicios pudiese ser ese elemento, o que no sea constante, que sea inestable, indefinido o suspendido cierto proceso. Por ejemplo, el tema de recolección de basura, que es un tema muy particular que estamos pasando aquí en la capital de Oaxaca también. Bien, ¿en qué punto nos quedamos, Luis David Valencia? Juan Gabriel o Ángel de Jesús, quien guste. Ya el amigo Luis Garza ya participó. Estábamos hablando de los servicios, estábamos hablando de los parques recreativos que debería de haber para la convivencia y recreación, tanto familiar como con la sociedad. Ok. Nos quedamos en ese, ¿verdad? Sí. Así es. Ese. Listo. Seguimos. ¿Con qué fin se necesitan estos espacios, más el último, los espacios recreativos, para preservar nuestra salud física y mental? Esto no es que lo estemos inventando. Aquí les dijimos también, el trabajo debería estar cercano a nuestras viviendas. ¿Para qué? Para que sea considerada como una vivienda digna y decorosa. Por eso muchas cuestiones están cambiando, porque estos lineamientos se los exigen también al gobierno federal que cumpla. ¿Por qué? Porque ya suscribió ese pacto, ese tratado internacional, esa disposición normativa con otras naciones.
Aquí estaban los elementos resumidos en texto. Debe de tener iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado, la evacuación o la recolección de desechos, como lo que es la basura, el transporte público, el servicio de emergencias, debe tener acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable. Sí, que ahorita nos van a preguntar qué es razonable también. Y aquí está la tesis que exige toda esa parte. Para los que desde luego, ok, para los amigos que no son abogados acá, sé que hay distintos perfiles, pues saben que cuando la ley de repente no es lo suficientemente clara, tenemos que acudir a ciertos criterios, en su momento jurisprudencias y en otros casos tesis aisladas que nos ayudan, que nos aclaran, que nos definen un poco más qué quiso decir el legislador en ese artículo en específico. Eso es brevemente cuando necesitamos acudir a un criterio, a una jurisprudencia, a una tesis, etcétera. Y aquí tenemos el número de la tesis, aquí donde empieza, donde dice primera, hasta esta parte, los números de registro, la primera sala. Ahí están los datos con los cuales ustedes desde luego la pueden buscar. No incluí todo el contenido, e incluso mucho de eso ya se los dije a ustedes. Herramienta. Muchos de este contenido o bastante de este contenido ya se los dije a ustedes por medio de imágenes. Nos dice del título de esta tesis aislada, nos dice que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, su contenido no se debe de agotar con la infraestructura básica adecuada de aquella, sino que debe comprender también otros elementos del acceso a los servicios públicos básicos. Pero ¿cuáles son estos elementos? Los que ya les expliqué en forma gráfica. Esta primera sala nos sigue diciendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el órgano máximo dentro del Poder Judicial a nivel federal. En la tesis aislada, y ahí nos marca la numeración, el mismo que está en la parte de arriba con terminación 8, en esta parte de acá, donde dice 348, está en romano también abajo. Estableció el estándar o los elementos mínimos de infraestructura básica que debe tener una vivienda adecuada, pero no lo hizo porque quisieran ellos aclarar esa parte, sino porque se lo solicitó el Comité de Derechos Económicos, el que ya les dije hace rato, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas o de la ONU. Y ahí está la fecha también del número de observación, que fue la número 4 en 1991. Ahora vamos a los espacios mínimos de una casa. Vamos a hablar de los espacios mínimos, de las habitaciones que debe de tener, de las medidas que debe contener también una casa para que sea considerada o cumpla con los requerimientos de lo que es una vivienda digna y decorosa. ¿Cuántas recámaras debería de tener? ¿Una, dos, un poco más? ¿Qué espacios debe tener necesariamente? Los vamos a ver por medio de gráficas. Aquí tenemos lo que pudiese ser lo que es el comedor más bien, la sala comedor integrada, y en la parte derecha también tenemos un baño. Quisiéramos tener también ese baño, desde luego. Y enseguida vemos el espacio de la cocina. Estas son las áreas mínimas. En este tema de vivienda digna y decorosa, vamos a hablar de los elementos mínimos que debe de tener la vivienda, ¿eh? Las medidas también mínimas. Aquí desde luego está la cocina. Y aquí tenemos que es indispensable un cuarto de herramientas para aquellos que nos guste contar con toda esta parte. Nos dicen nuestras mujeres o nuestras esposas que este es el área predilecta de ellas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué lugar prefieren tener los dos? ¿La cocina o este cuarto? Luis David, te escucho. Fíjese, maestro, que yo tengo los dos gustos en lo personal, la cocina y las herramientas, pero sí, creo que sí prefiero yo el cuarto de herramientas. Ok, amigo Luis Garza, ¿tú qué dices? No, pues para mantener bien a la reina del hogar, pues la cocina, ¿verdad? Ok, ¿alguna compañerita que esté por acá con nosotros, aparte de la licenciada de la Facultad Libre? Aparte de la licenciada Abby.
Bien, están tímidas hoy las compañeras. Pues no, lamento decepcionarlos. No incluye el cuarto de herramientas para nosotros. Sí marca los demás elementos que son indispensables y mínimos para una vivienda. Aquí tenemos desde luego también otros elementos que nos dice que debe de tener una vivienda, tales como la iluminación, que es la imagen que tenemos a la izquierda de la recámara, la iluminación suficiente. Y no se refiere solamente a la luz artificial, sino a aquella luz natural para la cual nos permita oxigenar tanto la habitación como desde luego también cuidar o preservar nuestra salud. Y asimismo también hay lineamientos o hay partes mínimas, ahorita les vamos a aclarar si es federal, estatal o municipal, que nos dice que deben de tener las viviendas. Esto es un largo, por ancho, por alto también, de una vivienda. Repito, son medidas mínimas. Desde luego, en la medida de la capacidad económica de las personas, van a poder diseñar una casa. Más las políticas de gobierno están establecidas como parámetros mínimos. ¿Qué características por consecuencia debe tener una vivienda entonces? Como ya las expresamos de manera gráfica, mínimo un baño. Debe tener una cocina por obvias razones. Asimismo, debe de tener una estancia comedor y 2 recámaras. Ahorita vamos a ver por qué. Las dimensiones mínimas también que debe tener, tales como la superficie de construcción, desde luego, la altura de esta por cuestiones de ventilación e iluminación, etcétera. Y así, fíjense, en el numeral número 6 está precisamente la ventilación e iluminación natural, 5 y 6 juntas. De acuerdo a la ley y las normas oficiales mexicanas, hay unas para los asesores ahorita que les está resultando bastante interesante, la 247, que precisamente también define estas características. No es lo único, más sí viene incluido el tema de la vivienda digna también. Entonces ahí están los elementos mínimos que debe tener una vivienda. Y vamos a las medidas. Medidas mínimas de la casa. A ver, permítame colocar esta herramienta para que no me obstruya acá más. Listo. Medidas mínimas de la casa. Juan Gabriel, ¿cuál consideras que deben de ser las medidas, largo, por ancho, por alto de la casa? Está cerrado tu micrófono. De nuevo, por favor. No te escucho, Juan Gabriel. Si gustas abrir tu micrófono, por favor. Está cerrado, por eso no te escuchamos. Listo. No, tampoco. Luis, ¿lo escuchas? No, yo no lo escucho. Ok, si gustas mientras checar, Juan Gabriel, el micrófono. Luis David, ¿cuáles consideras que son las medidas mínimas de la casa, Luis? Por favor. Pues yo he llegado a ver casas en Morelia de 5 por 12. Es la casa más pequeña que he visto. 12 por 5, 60 metros cuadrados. Sí, correcto. Ok. ¿Alguien más distinto de Luis Garza, de los compañeros también que están acá? Mario Viveros. ¿Cuáles son las casas o las medidas en promedio mínimas que has visto, sea de interés social, de Infonavit, de Foviste, etcétera? Yo he visto casas anunciadas, no realmente en vivo, de 4 por 12, en 2 niveles. Okay, 12 por 4, 48. ¿Ok? Así es. Bien, vamos a ver qué nos dice la parte normativa. ¿Importa o no importa el tamaño? Muchos de nosotros pudiésemos decir, queremos tener una casa grande. Quienes han vivido en una casa chica, quieren tener una casa grande. Quienes ya han vivido en una casa enorme dicen, no, yo quiero ahorita una casa pequeña. Nos dicen que de repente solemos estar inconformes. Los que ya han tenido una, o solemos ser inconformes por naturaleza. ¿Por qué? Porque el que tiene la casa grande sabe que le va a costar un poco más el mantenerla. Más si no tiene dificultad en esa, desde luego que la segunda puede que la haga igual de grande.
Y desde luego, el que ha tenido una casa pequeña considera que necesita una casa más grande por cuestiones de esparcimiento, de mayores espacios, dada la situación que vivimos, para sentirse más cómodo, etcétera. Es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes necesitamos ir a contexto internacional. ¿Se han incrementado o disminuido? Alfredo Chopin, ¿qué consideras? Les dije que les iba a preguntar de repente en el Inter. Estamos a muy buen tiempo de terminar. Recuerden que va a terminar en promedio a las 6:30. ¿Qué consideras, Alfredo, que han incrementado o disminuido el tamaño de las casas, no en México, sino a nivel internacional? Hola, buenas tardes a todos. Y pues, de acuerdo a la normativa, lo han incrementado, porque hace ratito que estaban preguntando de qué propiedades o qué tamaño es la más pequeña que han visto. Aquí hay un prototipo que hizo en su momento Casas Geo cuando existía, de 38 metros cuadrados, un pie de casa, denominado Zafiro de progresivo, pero de acuerdo a la normatividad sí han ido incrementando lo que es el tamaño de las propiedades como tal. Ok, nada más para acotarlo, Alfredo, ¿a nivel, te refieres a nivel México o a nivel internacional? No, a nivel México, internacional, la verdad desconozco esa parte, pero a nivel México sí han ido incrementando de acuerdo a la normatividad, al plan de vivienda que incluso Peña Nieto fue el que pidió que cuando los desarrolladores construyeran, que compraran terrenos que tuvieran la infraestructura. Por eso muchos desarrolladores, bueno, entre ellos Geo fue uno de los que quebró porque compraba terrenos muy alejados de la infraestructura y quería que el gobierno construyera la infraestructura, o sea, le pusiera carreteras, todos los servicios, y ellos nada más compraban bien barato. Ok, ahorita vamos a hablar precisamente de esa parte en la recta final. Fíjense, a nivel internacional, la respuesta está en la siguiente gráfica. Se han incrementado o disminuido las superficies para construcciones. Fíjense cómo pasó, es a la inversa de lo que menciona Alfredo. A nivel internacional, en el caso de Australia, que tenía la mayor o que ha tenido la mayor parte de superficie de construcciones, ¿de qué parte a qué parte pasó? De 85 metros cuadrados que tenía en 2010 a 80 metros cuadrados en 10 años, es decir, se redujo 5 metros. Estados Unidos pasó de 73 a 65 metros cuadrados en el mismo periodo, es decir, en una década. Y Dinamarca en 20 años pasó de una medida de 52 metros desde hace 10 años, Dinamarca mantiene esa medida de 52 metros y Alemania también con 45 metros cuadrados. A la inversa de un contexto nacional donde aquí las casas las pudiésemos encontrar, como bien dice Alfredo, de manera o la tendencia es que se suelen hacer o se pretenden hacer más grandes, muy en particular con el tema de como lo vamos a ver también. Ok, entonces la tendencia a nivel internacional es disminuir el tamaño de las casas. ¿Por qué? Ahorita saben la situación por la cual está pasando Europa, por el tema de Rusia-Ucrania, hay mayor dependencia respecto a ciertos combustibles o en esta parte del gas, por ejemplo. Entonces, ¿qué se están haciendo en los demás países? Se están preocupando más por el consumo energético y dicen, una casa más pequeña consume por consecuencia menos energía, nos va a costar menos. Así que reducimos esa superficie, esas medidas de construcción. Aquí vamos a ver también la siguiente. Ok, en esta no exactamente, las medidas. ¿Cuánto miden las casas alrededor del mundo? La primera es Estados Unidos, ahí sí la imagen es muy pequeña. No se preocupen, de todas maneras les vamos a hacer llegar por medio de la Facultad Libre de Derecho estas diapositivas en su momento. 65 metros para Estados Unidos, Dinamarca 52 metros, Alemania 46 metros cuadrados, Australia desde luego está en la parte superior con 80 metros, más grande. Reino Unido ya está con 41 metros, China 37 metros, Rusia 24 y seguimos bajando todavía en superficie. Hong Kong tiene 13, Camboya tiene 10 metros cuadrados. Sé que ahorita también ustedes están diciendo es una casa imposible que tengamos 10 metros cuadrados en una casa o 10 metros cuadrados sea nuestra casa. Aquí nótese que también se está incluyendo lo que es los departamentos o cuestiones más limitadas en espacios, pero deben de tener desde luego estas superficies
esos espacios mínimos que dijimos, la cocina, la sala, mínimo un baño, etcétera. Entonces, eso es lo que miden, ya está la fuente, ¿eh? Les recomiendo esa página, tiene muy buenos datos también. Ahí está la fuente y las superficies que tienen cada una de las casas alrededor del mundo. Ahí está el tamaño promedio de una casa en México. Nos vamos a sorprender. Dijimos, no estamos en Australia, pero las superficies y el número de personas que suelen vivir en cada casa es bastante significativo. El tamaño promedio de una casa en México una casa en México tiene en promedio 4 y 5 cuartos, el 32.29. Y seguido por hogares entre 2 y 3 cuartos con el 33.17. Fíjense, ¿la fuente cuál es? Serato. Estamos hablando. Ya no se escucha. Ahí está. Las viviendas y medidas que fijan las características. ¿Quiénes fijan las características a cumplir? Ok. Permíteme, Alma, nada más y ya pasamos inmediatamente a tu pregunta después de esta. Tenemos 3 niveles de gobierno, nivel federal, estatal y municipal. Es la Ley Nacional de Vivienda, que ya les expresé el artículo primero y el segundo, y también los reglamentos de edificaciones, de urbanización y de construcción municipales. Es decir, tanto a nivel federal hay leyes como a nivel estatal y municipales principalmente que les van a decir a ustedes en su estado, de las 32 entidades que tenemos, estas son ok. Regresamos. La Ley Nacional de Vivienda. ¿Quiénes nos exigen o qué nos dan los parámetros mínimos? La Ley Nacional de Vivienda, los reglamentos de edificaciones y les dijimos que las disposiciones municipales. Desde luego, esta parte... ok, directamente pasamos a la pregunta de Alma. Por favor, Alma Delia, si gustas abrir tu micrófono. Ya, disculpa, me iba a pasar la siguiente diapositiva. Sí, Alma, tienes la mano levantada por eso. Alma. Alma Delia Delgado. Ok, me parece que no tienen una pregunta. Avanzamos entonces. En México, ¿qué necesita una vivienda para ser habitable? Debe de tener, fíjense, por eso hablamos de las imágenes o las gráficas que les presentamos, es la parte más constante de las viviendas. Me refiero a esta y a esta también, pero este ya es en un contexto nacional. En México, una vivienda para que sea habitable necesita tener entre 30 y 40 metros cuadrados. Es muy pequeña, pudiese ser para nosotros muy o extremadamente pequeña. El Infonavit, según su página y otras páginas adicionales, nos dice que por lo menos la construcción debe tener 36 metros cuadrados como mínimo. Yucatán sí debe de tener un poquito más. ¿Por qué? Porque precisamente en las zonas calurosas, como vamos a ver ahorita con el tema de la ley de vivienda, necesitan las personas un poquito más de espacio. En las zonas frías, por consecuencia, las personas pudiesen querer o necesitar estar más juntas por obvias razones. Pero en el calor lo que necesitan es en definitiva espacio. Entonces ahí sí supera en Yucatán. David dice, si estás en Yucatán, debes tener una superficie adicional o más de 40 metros cuadrados. Aquí está lo que nos decía el compañero, sí se pretenden incrementar los tamaños. ¿Por qué? Por obvias razones, porque dicen las casas, la observación que hacen precisamente muy en particular en el tema de Infonavit, son excesivamente pequeñas. Comparados con Australia, es la mitad
de lo que ellos tienen, de 80, nosotros llegamos a tener aquí las de interés social, 40 metros cuadrados en promedio. El Infonavit precisamente hizo la observación que acertadamente hizo el compañero. Necesitamos casas más grandes, pero no por parte normativa, sino por buenas prácticas de los constructores. Ese es el interés, que se optimicen los materiales y que se permitan hacer casas más grandes. Más sin embargo, la observación que le hacen a esta institución es que esto es poco viable. ¿Por qué? Por el costo de los materiales y por otras razones que vamos a ver en la diapositiva final. Medidas adicionales, precisamente se tiene que favorecer el uso de lotes baldíos e impulsar lo que es la vivienda vertical. Es otra petición o es otro pronunciamiento del Infonavit. ¿Para qué? Para que se permitan hacer espacios más amplios. Muy en particular, esto se refiere a las grandes ciudades de la República Mexicana. ¿Por qué? Por la ausencia de espacio horizontal. Entonces, haz viviendas, haz departamentos más amplios, más grandes y desarróllate de forma vertical. ¿Qué obligaciones tiene el Estado? El Estado entendiendo esto, los tres niveles, federal, estatal y municipal. Tiene la obligación de respetar, de proteger, que puedan tener una vivienda adecuada, que les permita adquirirla también y que esta no sea de alguna manera excesivamente onerosa, para que las personas puedan acceder al lugar donde viven sin comprometer otras necesidades. Me voy a ir un poquito más rápido para tratar de desarrollar todo el tema porque nos falta un poquito. Y dado los cortes ha sido involuntario. Ley de vivienda, ya se las mencioné al principio. Ya les mencioné el artículo 2 de la misma, de la ley de vivienda, que nos dice cuál es la vivienda digna y decorosa. Esta misma ley, en su artículo número 1, nos dice cuál es su objeto principal, que es establecer y regular la política nacional, programas, instrumentos, apoyos, etcétera, para que la familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Todos estos elementos que ya les mencioné, las políticas o la política nacional, programas, instrumentos, apoyos, tienen que incidir en el desarrollo y promoción de las actividades que realizan distintas dependencias en lo que se refiere a la vivienda. Ya les mencionamos una. Su coordinación también con los distintos grados o niveles de gobierno, es decir, con las entidades federativas y municipios. La concertación con los sectores sociales y privados. ¿Esto por qué? En la primera parte, pues desde luego para un nivel de coordinación. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, se requiere de una estrecha coordinación en los tres niveles, federación, estado y municipio, para saber cuáles son las áreas, esa es información que desde luego tiene el municipio, las colonias, los barrios, etcétera, qué partes necesitan que se desarrollen más viviendas, cuál es la situación o la población más vulnerable. Y la concertación es necesaria con los distintos sectores sociales y privados para saber las necesidades y desarrollar los proyectos de vivienda para que satisfagan esta necesidad de una vivienda, no solo vivienda, sino que sea digna y decorosa. Y asimismo también el mismo artículo, en su artículo número 1 de la misma ley, nos dice que, lo que ya les comentaba, se deben de sentar las bases para aspirar a este desarrollo nacional y que este sea equitativo. ¿Para qué? Para evitar las desigualdades, las disparidades regionales y las diferencias o inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento en las zonas urbanas. No solamente en las zonas urbanas pudiésemos tener un crecimiento desordenado, también en las zonas que están en las periferias y que por natural o por obvias razones también, dada la escasa economía o los recursos que pudiesen tener o las fuentes laborales, pues van creciendo en forma más lenta con respecto a la zona urbana, tal como lo indica la imagen. Estas son las bases, los objetivos, la coordinación que debe de existir para que las personas, la población, los ciudadanos tengan una vivienda. Y el punto número 3 o el artículo número 3 nos habla de la cuestión de equidad e inclusión social. Nos dice que todas las personas
deben de gozar de este derecho constitucional a la vivienda, sin importar la edad, el sexo, la etnia, la religión, etcétera. Por eso esa imagen ilustrativa. Es decir, todos sin ninguna distinción, conforme lo indica también el artículo 1 de la Constitución Federal, deben de gozar, deben de poder ejercer este derecho a su vivienda. El artículo 6, no vamos a ver todos los artículos, solamente los más relevantes de la misma ley, es decir, de la ley de vivienda, nos habla de la política nacional, permítame, de vivienda. Aquí están los puntos principales, no quiero decir que los demás no lo sean, pero los que tienen relación principalmente con el tema de la vivienda digna y decorosa. Por objeto cumplir los fines de la ley y deben de considerar los siguientes lineamientos. El artículo 6 nos habla de la política nacional de vivienda. Se deben de promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, pero se les tiene que dar preferencia a aquellos que se encuentren en una situación de marginación o vulnerabilidad. Por eso en sus estados van a encontrar que existen programas de desarrollo de vivienda para las zonas que reportaron en su momento los municipios o los estados con un muy alto grado de marginación o vulnerabilidad. Fomentar también la calidad de la vivienda y que se fijen, o es objetivo de ellos, fijar los criterios mínimos para crear espacios habitables y auxiliares, establecer los mecanismos para que se construyan estas viviendas y se cuide el entorno ecológico y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales. Por eso ahorita cuando vimos la imagen de adobe, la Ley Nacional de Vivienda nos dice que se debe de tomar en cuenta el contexto regional. ¿Cómo vive la gente? En Yucatán, si le decimos te vamos a hacer casas más pequeñas, pues igual como los amigos que viven en la costa, zonas calurosas, van a tener esa oposición. ¿Por qué? Porque sus viviendas, por muy aceptables o económicas que pudiesen ser, suelen tener espacios más grandes, mayor ventilación, mayor necesidad de exposición o de que se refresquen. Pasamos a la siguiente. La sexta, vamos directo a la séptima, nos dice que se debe también promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos productivos y la utilización de materiales. Ahí ya nos habla de la parte regional del uso de materiales que sean típicos de la región, se adecúen a los rasgos culturales y locales para procurar esa identidad y diversidad. Los invito a leer también el artículo 2 de la Constitución, desde luego la parte de nuestra composición multiétnica. Tenemos gran parte, muy en particular la parte sur-sureste, respecto a la parte indígena. Entonces tenemos que preservar su identidad y el gobierno federal debe de preservar su identidad y diversidad y crear las viviendas tomando en cuenta los materiales y el contexto de su cultura y regionalización. También se debe promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando cuáles son esas necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional. En ciertos lugares hay más material o suele ser más utilizado determinado material, como pudiese ser el carrizo, el bambú, el adobe, etcétera, que lo van a tener que emplear no por un programa federal, pero sí de repente la iniciativa privada para adecuarlo a ese contexto en el cual viven las personas. La décima nos dice que se deben establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación entre los gobiernos, lo que ya les dijimos, o entre estados, en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiban la diversidad social, política y cultural de la nación. Vean cómo se incluyen todos estos elementos. Y finalmente la 11, o la 11ª, proveer esquemas que permitan la participación de las país, principalmente las situadas en zonas de muy alta marginación. Y llegamos precisamente a esta tesis aislada, el derecho a la vivienda. Ok, esta es una aclaración para los demás colegas abogados que estén por acá. Si bien tenemos un derecho a la vivienda, eso no significa que vamos a ir a invadir un gran terreno, otra casa, una propiedad, para decir, prevalece mi derecho que tengo a la vivienda sobre el derecho de tu propiedad. No.
prevalece y se deben de respetar desde luego la propiedad de otra persona. No podemos justificarnos bajo el sentido como lo hacen de repente ciertos organismos o ciertas organizaciones radicales. No tiene esta persona una vivienda, te quito tu propiedad. Se debe de respetar la propiedad de los demás, que es a lo que se refiere esta tesis aislada. El Programa Nacional de Vivienda, ya estamos en la recta final, de 2021 a 2024. ¿De quién o depende este Programa Nacional de Vivienda? De la SEDATU, es decir, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Permítame tomar un poquito de agua, por favor. Los elementos de la vivienda adecuada establecidas por la Organización de las Naciones Unidas nos cierta o establece este programa nacional por incidencia, por determinación de la ONU, que deben de existir ciertos elementos para que esa vivienda sea adecuada, en estrecha coordinación o con el objetivo de que esta vivienda sea habitable, sea digna y decorosa. Es decir, la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de los servicios, los materiales que se van a ocupar. Todos estos elementos son los que toma en cuenta, estos elementos esencialmente son los que se toman en cuenta en el Programa Nacional de Vivienda. Los materiales que se van a ocupar para la edificación o construcción, las instalaciones e infraestructura con las que van a contar, la asequibilidad, la parte de qué tan habitable sea o debe desde luego ser habitable, la ubicación, visor urbano, la adecuación cultural que ya venimos repitiendo. Entonces, estos bienes, estas casas o este Programa Nacional de Vivienda toma en cuenta y se basa en estos elementos para en su momento es tenerlos contemplados como parámetros mínimos o como elementos indispensables para que se cumplan los elementos que dijimos que consideramos una vivienda digna y decorosa. La ubicación cercano a centros comerciales, a centros de esparcimiento, no tan alejado de la ciudad, etcétera. Contenido del Programa Nacional de Vivienda. Ese son distintas fracciones, las van a encontrar en su artículo 8. Ahí nos va a decir sobre qué o cuál es el contenido, cuáles son los puntos medulares del Programa Nacional de Vivienda. ¿Cuáles son las instituciones relacionadas con la vivienda? Que van a encontrar también en la misma ley. La Sociedad Hipotecaria Federal, el Infonavit, que ya saben ustedes, el Foviste, etcétera. No son las únicas, pero sí son de las que más hemos escuchado. El Infonavit y el Foviste, desde luego que están acatando lo establecido por el artículo 123, los derechos de los trabajadores, dentro de los cuales se encuentra que previo ahorro de 3 partes del gobierno, primero, del segundo, o principalmente primero, del trabajador, segundo, del patrón, tercero, de la parte gubernamental, las aportaciones en el caso de Infonavit, se va a crear cierto fondo para que tengan derecho a una vivienda. Foviste para los trabajadores que están a disposición del servicio del Estado. Y la Sociedad Hipotecaria Federal con respecto a los parámetros y cuestiones de valores. Esas son las mínimas instituciones. Dentro de sus estados van a escuchar de la Comisión Nacional de Vivienda, de la Comisión Estatal de Vivienda, etcétera. Y desde luego de los distintos programas que hay, sea a nivel que esté en Michoacán, que esté en Tabasco, que esté en Querétaro, y no solamente a nivel estatal, sino a nivel municipal, cada autoridad va a implementar o va a adoptar medidas mínimas para, en estrecha coordinación con la Federación y el Estado, realizar viviendas para los habitantes de su municipio. Y llegamos a la recta final, a la diapositiva final, que esa es la parte que quizás que van a preguntarse o que ya tienen ustedes ahorita considerado. ¿Cuál es la realidad en viviendas? Les van a decir, es cierto, es muy bonita la parte normativa, la parte legal, mas esto en la práctica ha sido poco posible o ha sido imposible o no se ha desarrollado como tal. Dentro de estas cuestiones, cito 6 elementos que no pudiesen ser los únicos, por las cuales hasta ahorita se sigue en proceso de seguir buscando esa vivienda digna y decorosa, pero que no puede ser o que no ha sido posible en menor o en mayor grado, dependiendo de la óptica de ustedes por estas razones.
porque en cuanto a, a la superficie, los costos se han separado o incrementado y mucho más en estrecha relación con la inflación. El metro cuadrado, esto primero en cuanto a la superficie, lejos de incrementar, se dice, ok, dado que el material, que también está relacionado con nosotros, me es más costoso a mí como constructor, pues tengo que crear una vivienda más pequeña. Segunda, el metro cuadrado de tierra en determinadas áreas, como lo que es Querétaro, el estado, pero principalmente la Ciudad de México, la parte ahorita actualmente que se está incrementando, la parte de Mérida, la parte de Guadalajara, la parte de Monterrey, etcétera, el metro cuadrado es mucho más elevado que en otras áreas. Al adquirir ya un costo mayor, pues desde luego que se va a incrementar el valor de la vivienda. 3, las diferencias o las cuestiones políticas o los cambios de administraciones también propician un menor crecimiento de viviendas. Esto porque viene una administración estatal, termina e ingresa otra y ya no siguen de repente con los mismos programas. También suele pasar en el tema de los municipios. Desde luego recordemos que a nivel municipal, aquí en el estado de Oaxaca hay administraciones municipales de un año y medio, de 2 o de 3. Tenemos 570 municipios, ya sabrán la particularidad. Entonces, imagínense que cambie un municipio cada año de presidente municipal. Apenas va entrando en calor cuando de repente ya termina su administración y no solamente el tema de vivienda pudiese quedar pendiente, sino también otras cuestiones. A nivel federal, desde luego que hay mayor ventaja porque es un sexenio, son 6 años, al igual que en la parte estatal, y tienen más tiempo de hablar de estos programas de vivienda y de coordinarse. El cuarto, los contextos regionales y conflictos de la tierra. En ocasiones, los estudios que hace el gobierno federal no incluye cierta parte cultural o cierto conflicto puede surgir, peleas de tierras, en el inter que derivan en que no se puedan desarrollar viviendas en cierta parte en conflicto, o porque esté el metro cuadrado más elevado, o un contexto regional que diga que no se va a poder usar tal material que dispone el gobierno federal, sino que se tiene que usar cierto material local o regional. La SEDATU también hace hincapié en el número 5, la reserva mínima en terrenos. No hay bastante superficie en determinadas entidades federativas. Y por último, pero no menos importante, lo que se limita también en ocasiones es el poder adquisitivo de los ciudadanos. Aquí van las preguntas, pero mejor me espero a que ustedes las hagan. Esta es la última diapositiva. Ahora sí tenemos, permítame, dejo de compartir la pantalla. Listo, son 6:37. Ok. Tenemos 10 minutos para preguntas o aportaciones, por favor. Desde luego, no quiero anticiparles lo que les voy a decir para saber si ustedes lo plantean directamente. Bienvenido a las preguntas o las aportaciones que hicieran. Me permito antes también recordarles que la universidad, la Facultad Libre de Derecho en este caso, les puede otorgar tanto el material que estamos aquí, las diapositivas o la grabación en ese momento que nos indique la administradora, hacer llegar por los medios que nos hicieran saber también en su momento. Pues es también un documento, por lo que tengo entendido, cuestión de que nos aclaren en la recta final. Entonces, pasamos a la parte de preguntas o aportaciones. Me da gusto ver aquí algunas caras ya conocidas. Juan Gabriel, está cerrado tu micrófono de nuevo. Te digo cuando te escuchemos, no te preocupes. Seguimos sin escucharte. No. Ok. Si gustas, inténtalo porque ahorita sí se pudo. Mientras, no te preocupes. ¿Alguien más? Aparte del amigo Luis, Mariana Curiel, Ángel, Alberto, Alfredo, Mario, Luis David, Arlet, Guadalupe, Fernando y los demás.
Ok, Fernando Durán nos dice que nos saluda desde Uruapan, Michoacán, donde irónicamente se encuentra la casa más angosta. La casa más angosta del mundo. Ok, una exposición. Ok. Alfredo Chopin, todo bien. Juan Gabriel, ¿ya lo pudiste resolver? ¿Me escucha? Ya, ¿Me escucha? listo. Sí. ¿Me escucha? Bueno, yo soy San Diego de la Unión, Guanajuato, al norte del estado de Guanajuato, colindando con San Luis Potosí. Acá lo que sobra son terrenos a raíz de que les dieron sus títulos de propiedad a los ejidatarios. Se ha desencadenado de una manera desorganizada la venta de terrenos. Y aquí en San Diego lo que sobra son terrenos y lo que escasea son los servicios de infraestructura básica como es agua, luz y drenaje. Entonces, eso ha hecho que el precio de los terrenos pues aún esté bajo. Pero sí es un crecimiento desmedido, no regulado por las autoridades municipales. Entonces, eso ha originado que los terrenos pues estén baratos. ¿Cuánto? Ok, Juan Gabriel. Antes de pasar a otra parte, si gustan levantar la mano para que también sea un poquito más rápido. Juan Gabriel, es cierto lo que dices. De repente, desafortunadamente, hay lugares donde hay terrenos, de repente no tienen todos los servicios. Eso implica que sea un punto desmotivante de repente para otros. Desde luego, me parece que Ángel, si no me equivoco, expresó ahí la situación. Los desarrolladores dicen, ok, me va a costar muchísimo a mí invertir si son varios kilómetros en la infraestructura y los servicios básicos que me exigen los gobiernos. Por lo tanto, me abstengo hasta que el Estado y el municipio tengan que desarrollar o ingresen por lo menos lo que es la luz, el agua, el drenaje, etcétera. Curiosamente, a diferencia de las grandes ciudades, donde ya no hay espacio y el metro cuadrado es bastante elevado en comparación con estas entidades. Ok, Arlet me dice que todo bien. Alberto Rey, escuchamos tu pregunta, duda o inquietud. Sabemos que tienes una. Hay una que les voy a hacer yo a ustedes y ustedes no la hacen, ¿eh? Ya estamos en la recta final. Sí, Fernando, adelante. Buenas tardes. Hace poco había visto una conferencia del jurista Miguel Carbonell en la cual hacía énfasis sobre el alcance que tienen los derechos pues humanos. Uno de ellos es el de la vivienda. Bien, en su ponencia nos decía usted que de acuerdo a la ley, una vivienda habitable tiene que tener pues ciertos metros. Pero entonces, ¿cuál sería el alcance de una vivienda digna y decorosa de acuerdo a la Constitución? O sea, el jurista Miguel Carbonell hacía énfasis como de, tenemos que preguntarnos cuál es el alcance y decir, entonces, tantos metros son considerados para que una vivienda sea digna y decorosa, porque una cosa es que sea habitable y otra es que sea digna y decorosa. Entonces, esa es como mi pregunta. ¿Cuánto sería o si existe, o si en la ley, me perdí un poquito porque entré tarde, pero si en la ley para la vivienda, pues bien establecido también este parámetro? Sí, sí, bien establecido, precisamente para que no fueran características subjetivas, es decir, para mí es digna y decorosa, para mí con estas características es suficiente. Te dice, de repente, no, la ley de vivienda, ahí te marca los parámetros, pero lo delega también en los estados y en los municipios y en la parte regional también donde te encuentres. De tal manera que el Infonavit te dice 36 metros cuadrados en general, 40, 46 metros para ciertas partes calurosas, etcétera. Se va contextualizando, pero sí te da ciertas medidas mínimas en metros cuadrados que debe tener una vivienda. Como dijimos y repetimos bastantes veces en esta conferencia, es lo mínimo que se debería de tener. Por eso en la última diapositiva explicamos por qué cuestiones de repente, las casas de repente las podemos ver o más pequeñas o con material de menor calidad o más lejanas o todavía las tres situaciones en conjunto. ¿Por qué? Porque desde luego la parte de desarrolladores o la parte de la constructora va a decir, es que yo invertí en esto, es cierto, compré en 100 pesos el metro cuadrado de terreno, pero la construcción y los servicios que me exigen que tenga para que sea una vivienda habitable son estos y se incrementó demasiado.
Entonces, Fernando, sí hay medidas y parámetros mínimos en tu estado, en tu municipio, para que sea habitable, para que sea digna, considerada como digna y decorosa. Coincido contigo, puedes habitar una casa aunque esté lo más sencilla posible, pero no pudiese satisfacer a tu criterio ese tema de digna y decorosa. E incluso después de la lista innumerable que les puse de que debe tener escuelas, debe de estar cerca de tu centro de trabajo, debe de tener áreas recreativas, dijimos, caray, entonces va a ser imposible. Pero hay ciertos lugares que están contando o ofrecen todas estas amenidades. ¿Cuál es el tema en el cual caíamos también? La cuestión o el poder adquisitivo de la persona. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, se las hago yo a ustedes para terminar. Espero que haya quedado más claro, Fernando. Muchas gracias. Sí, te vamos a hacer llegar también las diapositivas, ¿sí? Ok, pregúntala. Ok. ¿Tienes otra pregunta, Fernando? No, ninguna. Todo bien, gracias. Okay. Bien, entonces, en base a lo que vimos, y muy en particular por los demás amigos abogados que hubiese acá, el Estado, Federación o municipio, primero, nos debe de regalar una casa habitación con todas estas características, o si no con todas estas, con unas cuestiones mínimas, sería la primera pregunta. Contestamos, o quien guste contestar esa es la primera. Y la segunda, de repente cuando sucede, casi no pasa, cuando sisma, dijeran en mi pueblo, cuando hay sismos, el gobierno en sus 3 niveles tiene alguna responsabilidad para reconstruir estas viviendas, y esa responsabilidad es total, parcial, ¿o de qué va a depender? Son 2 preguntas. Quien guste contestar las 2 o la primera, y con esa damos por concluido antes de que nos pongan una multa por acá a la administradora por excedernos en tiempo. Silvano, la primera pregunta, dices regalar. Sin costo alguno. Si es un derecho para mí, es una obligación para el Estado, entonces. Ahí no entendí bien la pregunta. Digo, Sí, hay distintas organizaciones o asociaciones que dicen tengo derecho a la vivienda y tú, Estado, en tus 3 niveles, Federación, Estado, Municipio, debes de dármela sin ningún costo para mí. ¿Cuál es la apreciación que tienes respecto a eso, Luis? Pues en realidad nunca había escuchado eso, o sea, te soy sincero. Pero me puedo ir a la segunda pregunta. En la segunda pregunta, pues los estados o municipios deben tener alguna reserva para ese tipo de catástrofes, ¿verdad? Para poder auxiliar o ayudar a las personas afectadas en los sismos y todo eso, ¿verdad? La federación, en este caso del gobierno federal, da aportaciones cuando hay ese tipo de problemas para poder ayudar a la gente. Claro, lo hace tratando de construirles o ayudarles a construir esa vivienda en la cual fue afectada. Ahí tú dices que si es de toda completa o una parte o alguna ayuda especial, pues es alguna ayuda especial porque se ha visto que no te construyen las casas completamente, te ayudan a que salgas adelante reconstruyendo parte de la casa, ¿verdad? Ok, bastante acertado lo que comentaste. Efectivamente, no es responsabilidad del gobierno otorgarnos una vivienda completamente gratis. Mediante los mecanismos puede ayudarnos a establecer los mecanismos para que nos salga con un menor costo. Por eso es importante que leamos la ley de vivienda. Y en el caso de reconstrucción
más que por una cuestión de obligación, es una cuestión de política pública. ¿Por qué? Porque así como el comercio dice, ¿por qué necesito contribuyentes? Pues para recabar impuestos. ¿Y por qué necesito que estos contribuyentes estén vivos? ¿Y por qué necesito poner hospitales, clínicas? Pues desde luego, si no tengo a ellos, si no los tengo saludables, a mí me van a costar bastante. Y desde luego que para que tengan y puedan desarrollarse mejor, necesitan una vivienda en la cual estén ellos y su familia. Entonces sí, hay ciertos fondos, hay algunos que han ido desapareciendo a nivel federal para estas cuestiones no provocadas por el humano, sino por la naturaleza. Y es así cuando se destinan enormes cantidades, muy en particular en Sedatu, hace escasos años, reconstruyó una parte de acá también de Oaxaca, una parte de Juchitán. Bien, si no hay mayores preguntas, permítame. Si no hay más preguntas, damos por concluida esta sesión y doy la voz, en este caso, a la administradora de la Facultad Libre de Derecho de Guanajuato. Muchas gracias, maestro, por encontrarse esta tarde con nosotros. Les agradecemos a todos los participantes el haber estado en esta conferencia aquí esta tarde. Para los que requirieron de constancia, el día sábado se les va a estar enviando a su correo, por favor. A nombre del director general, el doctor Anatolio Migdio González, quien es presidente de INADEG, les agradecemos a todos ustedes y le agradecemos sobre todo a usted, maestro, que por ahí le vamos a enviar un pequeño reconocimiento por estar esta tarde con nosotros. Le agradecemos su participación. Esperamos que todos ustedes nos sigan en las redes sociales. Por ahí ya les pasamos los links de Facebook, también de la página de YouTube, donde nos pueden seguir y donde pueden ver las conferencias que se han llevado a cabo en este año. Muchas gracias a todos y por ahí los invitamos también para que estén con nosotros en el diplomado de bienes inmuebles que se va a estar aperturando el sábado 15, donde también vamos a tener la presencia del maestro Silvano, así como la presencia del arquitecto Gustavo y también a la doctora María del Refugio. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes por medio de WhatsApp. Excelente tarde a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Silvano. Saludos, amigo Luis Garza. Esperemos vernos allá también en la página que les compartió la administradora, en el diplomado también. Ahí vamos a estar el sábado. Nada más para irme, que me lo permita la administradora. ¿Puedo leer la última pregunta, administradora? Sí, claro. De Mario. Nos dice que si existe un estudio, ¿existe algún estudio de comportamiento en la gente que vive en espacios mínimos? Como tal, no te pudiese contestar si existe a nivel nacional, pero sí hay demasiados a nivel internacional, en los cuales de repente se ha comprobado que si las personas viven demasiado juntas, o no quisiera utilizar el término de hacinamiento, sí pudiese llegar de repente a resultar más conflictiva la convivencia entre las personas, con otras, de repente, unas consecuencias no tan aceptables. Más sería una cuestión, habría que ver si hay a nivel nacional, es muy seguro también que lo haya, una cuestión psicológica o antropológica que demuestre cómo se comportan las personas en espacios reducidos o pequeños. Yo en particular prefiero tener un espacio no muy grande, pero sí aceptable. Y sí, creo que, bueno, quisiéramos comentar cuestiones adicionales. Bien, me dio mucho gusto estar con ustedes. Alberto Reyes, saludos. Luis, Mario, Alfredo, Alberto. Va a haber siguientes otras capacitaciones por parte de la facultad. Esperemos vernos por allá. Y ya saben, ya tienen la página, la puse también en la diapositiva, en lo que los pueda ayudar con gusto. Que tengan un éxito. Gracias por la invitación y gusto volverlo a saludar, Lick. Gracias, Juan. Estuviste con nosotros en el diplomado, ¿verdad? Sí, así es. Ok.